¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos a su estudio Jesús, el camino, la verdad y la vida, porque Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin Cristo no tenemos nada y con Cristo todo lo podemos. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Biblia. De hecho, en estos últimos días Dios me ha hablado que un cristiano verdadero es aquella persona que aquella persona que estudia la palabra de Dios. Para eso es importante que las personas, los verdaderos cristianos, conozcan la palabra de Dios y se metan a estudiar la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros debemos escudriñar las escrituras. Como creyentes tenemos que pasar a discípulos. Una persona que es creyente en Cristo Jesús no es un discípulo. Una persona que es creyente en Cristo es una persona, como quien dice, simpatizante de la palabra de Dios hasta que conoce lo que es verdaderamente seguir a Jesús. Mateo 16:24 nos enseña que todo el que quiere venir en pos de mí o ser mi discípulo se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, cuando una persona está dispuesta porque creyó en Cristo Jesús, que Cristo Jesús murió por sus pecados y resucitó por sus pecados, entonces esa persona decide seguirlo, tiene que aprender a discipularse. La Biblia dice en Juan capítulo 8:31 que Jesús estaba hablando a las personas y a los que habían creído en él y les dijo, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el discípulo verdadero de Cristo Jesús es aquella persona que permanece, que escudriña las escrituras y las estudia. Así es que, bueno, vamos a empezar el estudio de hoy, el capítulo 14, pero antes vamos rápidamente a hacer un breve resumen de lo que es Apocalipsis para las personas que van empezando. Bueno, Apocalipsis, el capítulo 1 nos habla que Jesús es el alfa y el omega, es decir, Jesucristo se le aparece a Juan y le dice, yo soy tu Dios, yo soy aquel mismo que estuvo contigo, yo soy el alfa y el omega y soy el que te voy a traer esta revelación. Si nos acordamos, Jesucristo le dijo, Juan, no vas a morir hasta que veas mi venida. Entonces no se refería físicamente que Juan iba a permanecer 2000 años vivo, sino que se refería que Jesús le iba a dar una visión acerca de su venida, que viene siendo Apocalipsis. Después del capítulo 2 al capítulo 3 nos habla de la historia pero nos habla de 7 mensajes que da a 7 iglesias que había en aquel entonces. ¿Por qué solamente esa iglesia? ¿Porque había más iglesias? Bueno, le da esos 7 mensajes a esa iglesia por alguna razón específica que la Biblia no nos enseña esa razón específica, pero podemos ver que estos mensajes son atemporales. ¿Qué significa temporales? Bueno, estas iglesias, la mayoría de estas iglesias, si no es que todos, porque no recuerdo ahorita, estuvieron en Turquía, es decir, lo que es hoy actualmente Turquía, y ninguna de estas iglesias sigue hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esas iglesias iban a desaparecer. Entonces, este mensaje que Dios le habla a las iglesias es atemporal. Atemporal significa que ese mensaje está disponible para todos los tiempos, fuera de ese tiempo, dentro de ese tiempo, en nuestros tiempos actuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te invito a que leas y que estudias los mensajes a las 7 iglesias. Hay teólogos también que dicen que las 7 iglesias es el periodo del cristianismo como va avanzando. Por ejemplo, la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, creen que es la iglesia de los últimos tiempos en donde estamos. Entonces te recomiendo leer los 7 mensajes de las iglesias. Después, en el capítulo 4 nos enseña que todo lo que va a acontecer en Apocalipsis es porque Dios quiere que pase, porque Él está en el trono y todo va a pasar porque Él está sentado en el trono. Es decir, nada de lo que pasa en Apocalipsis es fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que pasa dentro de Apocalipsis es porque Dios está en el trono. El capítulo 5 nos enseña que hay un libro que nadie podía abrir ese libro, porque ese libro es, es la historia de la humanidad y del plan completo divino de Dios, pero también es la carta de propiedad de todo lo que Dios creó. Todo lo que Dios creó tiene su sello, inclusive Satanás, que una vez fue un ángel, tiene su sello. Es decir, todas las cosas creadas por Dios tienen la firma de su creador. Entonces, ese libro quiere decir que solamente nos lo puede abrir Dios. Y la Biblia nos enseña que ningún ser humano ni ningún ángel lo pudo abrir porque no se encontró ninguno digno, solamente Cristo Jesús. ¿Qué significa que Cristo Jesús o que Juan haya visto la revelación, que Cristo haya abierto ese libro? Significa efectivamente que Jesús venció a la muerte, al diablo y a Satanás y que él, al vencerlo, reclamó sus derechos como dueño de todo lo creado por Dios. Es decir, Dios rescató todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso tú y yo fuimos rescatados de las manos de Satanás. Por eso Satanás
a los creyentes y discípulos verdaderos no nos puede tocar porque Jesús nos reclamó ahí. Entonces, estamos viendo que se abre el libro del Cordero. Al abrirse el libro del Cordero, también dice Dios, yo lo siguiente que va a pasar, es decir, todo el juicio que va a venir, es porque yo quiero que pase, tanto como el rapto de mi iglesia, porque es propiedad mía lo que está diciendo en ese libro, y también a las personas que en la tierra no quieren obedecer a Dios y siguen a Satanás. Bueno, esas personas también son propiedad de Dios y también Dios va a traer el justo juicio para ellas. Después, en el capítulo 6 empieza lo que empezamos con la tribulación. Es decir, en el capítulo 6 se manifiesta el anticristo. Para entender el resto de Apocalipsis hay que verlo de esta manera. En el capítulo 6 empiezan los 6 sellos. En esos 6 sellos son 6 juicios de Dios, pero son 6 juicios, digámoslo, menores. ¿Por qué menores? Porque nadie se muere, si vienen hambrunas, si vienen ciertas cosas, el anticristo aparece, de hecho ahí lo vas a ver en el versículo 2. Entonces, en ese capítulo 6 empiezan los 6 sellos de Dios. Para entender Apocalipsis hay que entender que Apocalipsis se divide en los juicios, se divide en 6 sellos de Dios, el último sello, el séptimo sello, perdón, se divide en 7 sellos, perdón. De esos 7, 6 son juicios y el séptimo destapa 7 trompetas. Y después las trompetas, 6 trompetas traen juicio de Dios y la séptima trompeta destapa las 7 copas de la ira de Dios. Entonces hay que entender que la gran tribulación o la tribulación está marcada por 3 etapas. Toda la tribulación dura 7 años, la tribulación. Eso quiere decir que comienza cuando el anticristo aparece en el capítulo 6 y termina más adelante. Pues bueno, después en el capítulo 7 Dios nos da un pequeño preámbulo hacia el futuro, donde nos dice que dentro de Apocalipsis se va a marcar 144,000 sellados que del pueblo de Israel. Es decir, Dios, siendo fiel a su pacto con Israel, mantiene a 144,000, 12,000 de cada tribu, excepto de la tribu de Dan. ¿Por qué excepto de la tribu de Dan? Porque Dan fue la primera tribu que se volvió a la idolatría y la Biblia no lo especifica mucho, pero entendemos que al volverse fue la que le dio la entrada a la idolatría al pueblo de Israel y como que fue algo que Dios marcó y dijo la tribu de Dan, aquí, no se menciona. ¿Ok? Entonces, de las 12 tribus no se menciona la tribu de Dan. ¿Y cuál tribu entra en su lugar? Hay que recordar que Josué tenía 2 hijos, Efraín y Manases. Entonces, uno es Efraín y el otro de Manases, por lo cual Josué también queda fuera porque está José está representado en sus hijos. ¿Ok? Pues bueno. Después nos vamos al capítulo 8, que en el capítulo 8 es donde se destapa el séptimo sello. Y ahí nos habla acerca de que en ese séptimo sello se destapan 7 trompetas otra vez de Dios. Entonces, el capítulo 9 nos habla de las 6 trompetas de Dios, es decir, 6 juicios mayores a los juicios de los sellos, pero menores a las 7 copas de la ira de Dios. Hasta el capítulo 9 nadie se muere, más excepto las personas de la tierra que no adoran a Dios. Es decir, la Biblia nos enseña que en el capítulo 9 Dios hace una distinción de su pueblo y cuando viene una plaga de Dios, cuida a su pueblo, pero aquellas personas que viven en rebeldía en contra de Dios, ellas iban a morir algunas personas. Es decir, si tú eres un discípulo no creyente, porque la Biblia nos enseña una diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente puede ser un simpatizante. La Biblia dice que Satanás cree la palabra de Dios, pero no lo obedece. Un discípulo es aquel que obedece a Dios. ¿Ok? Entonces, si tú eres un discípulo verdadero en Cristo Jesús, no te preocupes, porque estas plagas no vienen sobre ti, solamente vienen sobre los moradores de la tierra que andan en desobediencia. ¿Ok? Después, en el capítulo 10, vemos el ángel que anda con un librito y que ese librito nos revela más cosas acerca de lo que viene siendo Apocalipsis y nos enseña que va a ser un momento donde al principio va a ser amargo sabe dulce al principio ese librito porque le dice a Juan, cómete el librito, se come el libro y al principio sabe dulce, pero después amarga el estómago de Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que al principio Juan lo toma con gusto, pero va a ver todo lo que el juicio de Dios va a venir a continuación. Después, en el capítulo 11, vimos los 2 testigos, que muchas personas creen que esos 2 testigos es Moisés y Elías.
Al final de cuentas, la Biblia no lo menciona quién es, si es Moisés, Elías, o Enoc y Elías, o Enoc y el que tú quieras. La Biblia no menciona, pero sí menciona que va a haber dos testigos. Te recomiendo ver este capítulo que hicimos para que tú puedas en nuestro canal de YouTube ver un poquito más las explicaciones de quiénes serían estos dos testigos y lo por qué. Pero si la Biblia no lo menciona, quiénes serían esos dos testigos, lo importante es entender que va a haber dos testigos que Dios va a mandar para empezar a que la predicación de Dios se dé en los tiempos de la tribulación. Después, en el versículo 11, viene la séptima trompeta. Ya les he explicado muchas veces que hay tres formas de la teología en ver el rapto de la iglesia. Algunas personas piensan que el rapto de la iglesia es al principio de la tribulación, es decir, en el capítulo 6. Hay otras personas, como en mi caso, que yo pienso que nos vamos a ir a mitad de la tribulación, es decir, en el capítulo 11, versículo 15, en la séptima trompeta. ¿Por qué lo creo así? Porque la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, que al final de la última trompeta, en el toque de la última trompeta, seremos transformados y llevados. Entonces yo creo nos vamos a ir a mitad de la tribulación. A mitad de la tribulación todavía no muere ningún cristiano, no muere ninguna persona. Así es que no se preocupen, el sello de la bestia, si es más adelante, nada pasa aquí, ¿ok? Después viene siendo lo que la mujer, el capítulo 12 viene siendo la mujer y el dragón. ¿Qué significa la mujer? La mujer tiene que ver con lo que viene siendo Israel, el pueblo de Israel, cuando nació su Salvador Jesucristo, y después el dragón, pues se refiere al diablo. Y nos da una explicación de cómo Israel, vino el Mesías por medio de Israel y cómo el dragón siguió persiguiendo a el Mesías y a los escogidos. Después, en el capítulo 13, que lo vimos la semana pasada, habla acerca de las dos bestias. La primera bestia, la que surge del mar, es una bestia que surge entre las naciones, entre las naciones, ¿sí? Que va a ser un político. Es decir, esta primera bestia es la misma que aparece en el capítulo 6, donde aparece el anticristo. La bestia del mar es el anticristo, que se refiere también en el capítulo 6. Bueno, dirán, pero ¿por qué si en el capítulo 6 aparece y luego hasta el capítulo 13? Hay que recordar que lo que está pasando ahorita en el capítulo 13 es una ventana que Dios nos permite ver. Es decir, no es una secuencia que va en orden, no es algo secuencial que va en orden hacia el... pasó el capítulo 11, los dos testigos, y luego viene la bestia. No, no significa que viene la bestia. Es decir, Dios está haciendo una ventana. Fíjense cuándo está haciendo la ventana Dios. En el séptimo sello, en el capítulo 8, versículo... sí, perdón, en el capítulo 11, versículo 15, donde termina el versículo 15, el versículo 20, el capítulo 12 es donde Dios hace una ventana y pone una pausa. Es decir, la séptima trompeta abre 7 copas de la ira de Dios. Pero como Dios hizo una pausa o una ventana para nosotros poder entender lo que está pasando, está el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14 y después hasta el capítulo 16 empiezan las copas de la ira de Dios. Entonces es una ventana aproximadamente de 1, 2, 3, 4 capítulos que Dios nos permite comprender mejor esa parte. Entonces cuando vemos que la bestia aparece en el capítulo 13, no significa que aparece secuencialmente hasta ahí, sino que es una ventana que nos permite entender más lo que ha sucedido y va a suceder. ¿Ok? Bueno, después está la segunda bestia, que es el falso profeta. La segunda bestia habla, aparece de la tierra y es el falso profeta que aparece en un sistema religioso ya establecido. Bueno, ahora vamos al capítulo 14 y antes de empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poderla estudiar. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la sabiduría y el entendimiento necesario para que nosotros podamos entender esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar el capítulo 14 de Apocalipsis. Y dentro del capítulo 13, recordemos que está la bestia y que la bestia les empieza a marcar a las personas que no se quieren poner su sello. Es decir, la bestia es una combinación de sistema político y sistema religioso, porque es la bestia de la que viene del mar y la bestia que viene de la tierra, el falso profeta y el anticristo. Estos dos se mezclan y crean un conjunto de un sistema político, religioso y económico a nivel mundial. ¿Ok?
si podemos entender toda esa parte. Bueno, el capítulo 13 habla un poco de la persecución que va a venir sobre los santos, la persecución. Hay que recordar que para este capítulo, o lo que más bien lo que está hablando en el capítulo 13, la iglesia ya no está, porque la iglesia, si crees como yo que nos vamos a ir a mitad del rapto, pues nos vamos a ir antes de que esto suceda. Es decir, en el capítulo 11, versículo 15. Para las personas que creen que se van a ir antes, bueno, entonces se van en el capítulo 6. Es decir, los cristianos no pasan por el sello de la bestia. Pero ¿quiénes son los que pasan por el sello de la bestia? Los cristianos o cristinos que sin ser cristinos, que fueron dejados atrás, y aquellas personas que están reconociendo a Cristo Jesús. Y hay que acordarnos que en el capítulo 11 los dos testigos salen a predicar la palabra de Dios. Los 144,000 también que vimos en el capítulo 7, en los 144,000 también van a predicar la palabra de Dios. Entonces va a haber una gran cosecha de personas que van a venir a Cristo Jesús. Y esas personas son las que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, la que persevera hasta el fin será verdaderamente salvo. Es decir, esas personas se tienen que aguantar hasta la muerte. Por eso te recomiendo que no te quedes, que le pongas aceite a tu lámpara. Vamos al versículo, y el capítulo 14 es la contraparte. ¿Qué quiere decir el capítulo 14 sea la contraparte? Es la respuesta donde Dios dice, en el capítulo 13 reinó el mal por un tiempo que Dios le permitió, pero en el capítulo 14 Dios nos da una ventana de lo que va a pasar para decir, tranquilos, no se desesperen. Es como un tráiler de lo que va a pasar, un adelanto de lo que va a pasar. Y nos dice, tranquilos, no se desesperen, yo les voy a enseñar mi victoria. Entonces en el capítulo 14 nos da un mini resumen de su victoria para que entender que el capítulo 13 es algo momentáneo, pero el capítulo 14 es algo contundente, su victoria. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo 14, versículo 1. Este capítulo 14 está dividido en tres partes. La primera es el cántico de los 144,000, una adoración celestial. La segunda parte es un mensaje de tres ángeles que da. Y la tercera es cuando la tierra va a ser cosechada. Vamos a ver el versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero el monte Sión significa la presencia de Dios, la fortaleza. Es decir, la gente en el Antiguo Testamento el monte Sión significaba o significa aún el lugar de la presencia de Dios. Esto quiere decir que dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Es decir, Jesucristo está en medio de todo lo que va a pasar. 144,000, ¿quiénes son estos? Los del capítulo 7. Es decir, los 144,000 que son del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, después de conocer a Cristo Jesús y que dieron su vida por Cristo Jesús porque lo reconocieron como su Mesías. Entonces ellos se van a salir a predicar la palabra de Dios, pero también dice la Biblia nos enseña que van a ser masacrados y que van a morir por el nombre del Cordero de Dios. Entonces, por eso aquí está especificando la parte final, dice 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Qué significa esta parte que tenían el nombre de él? Bueno, así como Satanás puso la marca de la bestia en la frente y en la mano de las personas, todas las personas que creemos en Cristo Jesús tenemos el nombre del Cordero de Dios en nuestros corazones y en nuestras frentes escrito. Pero aquí está hablando exclusivamente de los 144,000. ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que estos 144,000 eran judíos o venían del pueblo de Israel. Entonces, estos 144,000 no creían en Jesús, habían rechazado a Jesús. Entonces, estos 144,000 cuando descubren que Jesús verdaderamente el Mesías, ellos reconocen verdaderamente que es el Mesías. Por eso dice el nombre de mi Padre y el nombre mío. Están aceptando que Jesús es el Mesías, aquel que había de venir. Versículo 2 dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de un arpista que tocaba arpas. En el capítulo 5, versículo 8, vemos a los ancianos tocando con arpas en el cielo la adoración celestial. ¿Qué podemos entender por aquí? Que la adoración celestial en el cielo también entendemos que
estos ancianos siguen tocando en la adoración delante de Dios. La vez pasada vimos quiénes eran estos ancianos. La Biblia nos dice que había 12 ancianos que representan a las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y había otros 12 ancianos que representan a los 12 apóstoles que vienen siendo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces decía... Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Esa es la voz de Dios. La Biblia nos enseña esa voz de Dios incomparable y esa voz potente y fuerte. Y esto quiere decir que Dios estaba hablando y estaba, digámoslo, aceptando lo que había pasado con los 144,000. Veamos el versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Otra vez, vemos estos 144,000 que están adorando a Dios. Si tú puedes ver el Viejo Testamento, hay un cántico que se llama el Cántico de Moisés y el Cántico de Ana también, y el Cántico de Miriam. Y hay muchos cánticos, por ejemplo, cánticos que David hizo en los Salmos, donde daba gracias a Dios por la victoria. Entonces, este cántico nuevo es un cántico que Dios le va a dar a los 144,000 personas por haber vencido, por haber reconocido que Jesús es el Señor y por haber expuesto sus vidas hasta la muerte. Porque déjame decirte, estos 144,000 no solamente van a decir, ya creo que Jesús es el Mesías, sino que van a ser estos 144,000 van a ser perseguidos y van a ser mártires por el nombre de Jesucristo. No es cosa fácil, pero van a ser y Dios les va a dar un cántico nuevo. Así, no sé si te ha pasado que a veces tú estás pasando por un problema, una situación difícil y tanto buscas de Dios y tanto oras a Dios que al final cuando, vamos a suponer, después de un tiempo ves la respuesta y ves cómo Dios obró y trajo esa respuesta a tu vida, entonces vas a ver cómo Dios trajo esa respuesta a tu vida. Y cuando Dios trae esa respuesta a tu vida, en tu corazón hay alegría y hay gozo. Y ese gozo se empieza a manifestar dándole gracias a Dios y con un cántico nuevo. Yo muchas de las veces que cuando estoy pasando por un problema, una situación, yo me pongo a cantarle a Dios algo nuevo, no una canción normal, no una canción de las que me sé, sino una canción que le empiezo a componer delante de Dios. Bueno, los salmos es eso, son cánticos para Dios. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? El versículo 3 nos habla de un cántico de victoria, un cántico que Dios le ha dado a esos 144,000 personas por creer y confiar en Él. ¿Qué significa eso? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como dijo Nehemías, que no importa la situación que tú estés pasando, no importa el problema que tú estés pasando, siempre gózate en la presencia de Dios porque siempre hay victoria cuando nosotros adoramos al Señor. Pero bueno, aquí específicamente en Apocalipsis, significa que estos 144,000 ya habían muerto y están allá en el cielo. Y a estar en el cielo están adorando a Dios. Ese cántico de los 144,000 nos dice dos cosas. La primera, que valió la pena morir como mártires aceptando el nombre de Jesucristo aquí en la tierra. Así es que, déjame te digo, vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena morir por su nombre. Así es que, déjame te lo digo bien claro, la Biblia nos enseña que si estos 144,000 estaban cantándole al Cordero, es porque vale la pena morir por su nombre. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué significa que sean vírgenes? Bueno, hay dos explicaciones que los teólogos nos dicen. La primera explicación nos dice literalmente que son personas vírgenes que no tuvieron ningún contacto con mujer y no tuvieron ninguna relación sexual con ninguna mujer. La segunda parte de los teólogos nos dice, o otra forma que los teólogos dicen, es que estos no se contaminaron con, digámoslo, con una adoración a dioses paganos, no se contaminaron con nada de la bestia, ni etcétera, etcétera. La verdad, la Biblia no nos da más indicación acerca de esto, pero podemos entender una cosa, que eran fieles al Señor y que esa fidelidad al Señor, cualquiera que el Señor como lo marque, que les marcó a ellos, entonces ellos siguieron fieles a Dios, ya sea si sea que se hayan alejado de mujer o ya sea que no se hayan mezclado con ninguna idolatría ni ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir es que este grupo se mantuvo moralmente y espiritualmente bien con Dios, ¿ok? Primicias.
¿Qué será eso? Bueno, quiere decir que serán las primeras personas salvadas en la tribulación. Hay que acordar una cosa. La iglesia se va, para las personas que creen que se van antes del rapto, pues se van antes, perdón, antes de la tribulación, se van en el capítulo 6. Para los que creemos que nos vamos en medio de la tribulación, nos vamos en el capítulo 11, versículo 15. Y después, estos 144,000 se quedan aquí en la tierra porque aceptan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Estos 144,000 que vienen de las tribus de Israel lo aceptan y se quedan predicando la palabra de Dios. Es decir, estos 144,000 van a morir como mártires. Y al morir como mártires, ellos van a ser los primeros que se van a ir al cielo después de que la iglesia fue raptada. Es decir, la iglesia es raptada y en ese momento que la iglesia es raptada, los que mueren como mártires son los 144,000. Y estos, aparte también muchos más que van a morir más adelante, pero no ahorita. Estos 144,000 le predicaron a toda la tierra acerca de Jesucristo y como le predicaron de Jesucristo a toda la tierra, como le predicaron a toda la tierra de Jesucristo, entonces ellos son las primicias después del rapto de la iglesia. Versículo 5, y en su boca no se hallaron, ok, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué significa esto? Que ellos permanecieron íntegros, no se mezclaron con el sistema que estaba en ese momento. ¿Qué sistema? Acuérdate, capítulo 13 de Apocalipsis, estamos viendo cómo surge, bueno, no cómo surge las dos bestias, es decir, donde va a haber un dominio completo del anticristo por un periodo de 3 años y medio. Y es lo que está diciendo, no se dejaron manchar, no se pusieron la marca, no se contaminaron con nada de la bestia y siguieron adelante. Ahora vamos a pasar a la parte 2 de este estudio. En este estudio, en la parte 2, la palabra de Dios nos enseña en el versículo 6 al versículo 13 un mensaje de tres ángeles que manda la palabra de Dios a las personas. Y veámoslo así. Versículo 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra ángel hay que recordar que significa mensajero. Bien pudo haber sido un ángel que va a predicar la palabra de Dios, o bien puede ser enviados, o puede ser algo en sentido figurativo, donde el ángel está soltando que la palabra de Dios se predique. Yo creo que, como dice la palabra en Gálatas 1, versículo 8, que los ángeles, Dios no les dio el trabajo de predicar la palabra de Dios. De hecho, Pablo dice que si un ángel predica un evangelio diferente, anatema sea. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad lo que quiere decir el versículo 6, según lo que yo creo y lo que he estudiado, es que en ese momento se va a dar la oportunidad de que el evangelio sea predicado en todas las naciones a pesar de la persecución que va a haber del anticristo por aquellas personas que no se pusieron su marca en la mano o en la frente y por aquellas personas que adoran a Dios y no a la bestia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, fíjate cómo dice el evangelio eterno. ¿Qué significa el evangelio eterno? Bueno, que nos diga que el evangelio eterno significa que no va a ser otro evangelio predicado. Es decir, el evangelio que nosotros tenemos se va a seguir predicando en medio de la tribulación y de la gran tribulación que va a venir. Hay que recordar que este capítulo que estamos leyendo, el 13 y el 14, es donde realmente es una ventana que nos está diciendo Dios de lo que va a pasar en el capítulo 16. Es decir, el capítulo 12, 13, 14 y 15 es una ventana que Dios nos está diciendo lo que va a pasar en el capítulo 16. Entonces hay que entender que esto todavía no está pasando hasta que venga el capítulo 16. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir el evangelio eterno? Quiere decir el evangelio que Dios creó o estableció desde el principio del mundo. Es decir, los que se quedaron aquí y los 144,000 y los dos testigos no van a predicar otro evangelio diferente, van a predicar el mismo evangelio. La gran pregunta que yo te hago es, ¿a la iglesia que tú vas te predican el evangelio? Una cosa es predicar el evangelio de Cristo y otra cosa es la enseñanza de la palabra de Dios. Si no sabes esta diferencia, te recomiendo que te cambies de iglesia, porque a lo mejor en tu iglesia no te la han enseñado. Bueno, el evangelio significa la vida, muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo. Es decir, el propósito de Cristo Jesús aquí en la tierra por cual vino y nosotros somos salvos. ¿Ok? El estudio de la palabra de Dios, o digámoslo así, las enseñanzas de la palabra de Dios, tiene que ver
con entender a Dios, su carácter, su forma, el por qué somos pecadores, el por qué Dios estableció esto de esta manera, etcétera, etcétera, los principios de la palabra de Dios, cómo vivir mi vida cristiana, cómo vivir mi vida en Cristo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces cuando tú entiendes la diferencia del Evangelio y la palabra de Dios, podemos poner las cosas cada una en su cajón. Aquí el cajón está hablando de poner el Evangelio en el cajón. No está hablando de predicar la palabra de Dios, está hablando de predicar el Evangelio. Es decir, esta gente que va a predicar se va a enfocar exclusivamente en el Evangelio. El Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Se va a enfocar en hablarles a las personas de cómo ser salvas. Solamente lo único que se va a hablar en ese periodo es acerca de la salvación. No va a haber ni que dame tu diezmo, deme tus ofrendas, déjame te digo cómo ser mejor papá, mejor mamá, los frutos del Espíritu. No, no va a haber la predicación enfocada en la salvación. ¿Te das cuenta cómo? ¿Por qué va a estar enfocada en la salvación? Porque ya solamente quedan 3 años y medio para que venga el juicio de Dios y la gente que se aceptó a Jesús, la aceptó y la que no, no. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que en ese tiempo Dios está trayendo un periodo de gracia para que las personas sean salvas. Así es que si tú no has dado tu vida a Cristo Jesús, es momento que tú la des tu vida a Cristo Jesús el día de hoy. Versículo 7. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A diferencia del capítulo 13, que la bestia buscaba su adoración, aquí está diciendo que la verdadera adoración es solamente al Creador de todas las cosas, a Dios nuestro Señor, todo Dios Todopoderoso, y a Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno solo. ¿Ok? Bueno, esto quiere decir también que, fíjate, si dices, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, si te das cuenta, hasta este capítulo o lo que estamos leyendo, su juicio no ha llegado. Pero ¿dónde vemos que su juicio llega? Bueno, lo vemos su juicio que que llega hasta al final. Pero cuando Dios empieza a mandar las copas de la ira, podemos ver que Dios ya está empezando a enjuiciar la tierra. Es decir, a castigar a los moradores de la tierra por su maldad. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 7? Que a diferencia del 13 que le daban gloria y honra a la bestia, le está diciendo que la verdadera adoración es solamente para Dios. Y aquellas personas que no adoren a Dios, aténganse al juicio de Dios, porque el juicio de Dios va a venir. Eso es lo que está diciendo. Versículo 8, y dice, otro ángel, aquí sí vemos al segundo ángel, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor y de su fornicación. Muchas personas piensan aquí que la Babilonia es la iglesia católica, pero en realidad Babilonia tiene que ver con dos cosas, un sistema político y religioso y económico. Es decir, es un sistema que tiene que ver con el tanto político, económico y religioso. Yo sí considero que la Iglesia Católica es parte de este sistema porque la bestia que surge de la tierra, el falso profeta, es descrito, que más adelante lo vamos a ver en el capítulo 17 y más adelante 18, vamos a ver la gran ramera, cómo todo lo que parece indicar va hacia la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica es parte del anticristo, porque el anticristo es la bestia que surge del mar y el falso profeta, que es la Iglesia Católica, que es el Papa, surge de la tierra, es decir, de un sistema ya establecido. ¿Cuál es el sistema ya establecido? La Iglesia Universal. ¿Ok? Bueno, entonces dice, vio otro ángel y le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y su fornicación. Esto quiere decir que este sistema político, económico y religioso engañó a las personas y las hizo fornicar en contra de Dios. Para que entendamos la palabra fornicar, es una palabra tan fuerte, pero tiene que ver que hemos traicionado a Dios. ¿Y cómo las personas han traicionado a Dios? Bueno, el anticristo va a hacer que lo adoren a Él y el anticristo y el falso profeta van a traer esa adoración satánica
para que adoren a la bestia o al anticristo, que es lo mismo, ¿ok? Entonces los van a obligar y esa es la forma en que los van a emborrachar a todas las naciones por medio del poder. La mayoría de los políticos hoy en día buscan el poder, la mayoría de la gente con dinero busca el poder, la mayoría de la gente busca el dinero. Así es que muchas personas se van a corromper a causa del dinero y no les va a importar su integridad, no les va a importar ponerse la marca del anticristo, no les va a importar nada con tal de ser poderosos y ambiciosos. Y su ambición los va a cegar para muchos de ellos van a doblar las manos. Por ejemplo, aquí en México ya podemos ver y en otros países que gracias a eso en muchos otros países ya salieron de eso, como Venezuela, como salió también Chile y como salió Argentina, pero ahorita México está muy cargado lo que es socialista y comunismo. ¿Qué tiene que ver eso? Sencillo, todo lo que es socialista y comunismo viene del marxismo y todo lo que viene del marxismo es diabólico, viene creado por los Illuminatis. Ahorita no me voy a poner a discutir ese tema porque es un tema muy largo, pero bueno, luego lo podemos hablar. Viene de ese trasfondo, creado un gobierno sin Dios y en contra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que todo ese sistema político se va a mezclar y la única forma, ¿por qué crees que estaba creciendo mucho el socialismo hoy en día en muchos países latinoamericanos o en España también, en muchos países europeos? Bueno, porque el sistema del anticristo quiere entrar y hasta que no esté listo el sistema, porque ya tenemos la tecnología, pero falta el sistema. ¿Qué crees que está pasando ahorita con con lo que está haciendo Trump, donde se están firmando el Tratado de Paz de Abraham otra vez, donde incluye a Irán? Bueno, la Biblia nos enseña que el anticristo va a tener un ejército que lo va a respaldar 10 naciones, 5 europeas y 5 del Medio Oriente. Y esas del Medio Oriente, ¿qué crees que están firmando el tratado ahorita? Pero bueno, eso es para otra ocasión. Versículo 9. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en su cáliz de ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que aceptó la marca de la bestia no se va a escapar. Aquella persona que aceptó una adoración satánica no se va a escapar. Es decir, nos está diciendo que la marca de la bestia no es algo como un error, me equivoqué, ups, no sabía. No, nos está diciendo que aquellas personas que aceptaron la marca de la bestia, la aceptaron voluntariamente, ya sea por la opresión económica o la opresión social o la opresión militar o la persecución que están pasando. Y eso está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí, que esas personas que se dejaron poner el sello de la marca y de la bestia voluntariamente, vuelvo a repetir, esas personas van a sufrir las consecuencias de la ira de Dios. Después dice y termina diciendo, en azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. A veces pensamos que en el infierno no va a estar Dios, pero en el infierno va a estar Dios. Muchas personas dicen, ¿cómo va a estar Dios en el infierno? Sí, la justicia de Dios, la ira de Dios va a estar ahí y su santidad, porque su santidad, su justicia y su ira es la que se encarga de darle el castigo a aquellas personas que rechazaron a Dios, en este caso a Satanás y a sus demonios y a todos los moradores de la tierra que decidieron no obedecer a Dios. ¿Ok? Bueno, versículo 11. Hay que recordar una cosa, el amor de Dios no estará en el infierno, ese estará en el cielo. Amén. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día y de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca en su nombre. Así es sencillo. Toda la eternidad las personas van a estar sufriendo. Te lo digo con mucho amor. Acepta a Cristo Jesús. Síguelo, vuélvete un discípulo, niégate a ti mismo, toma su cruz y síguelo. ¿Sabes por qué? Porque viene pronto Cristo. Viene también pronto el anticristo y se va a aparecer. Y si tú te dejas engañar por el anticristo, ya no tienes perdón de Dios. Y si tú ya no tienes ese perdón porque tú mismo decidiste ponerte la marca del anticristo voluntariamente, tú vas a ser castigado eternamente. Pero déjame decirte, Dios te quiere liberar el día de hoy y Dios quiere que permanezcas fiel y Dios quiere que sigas adelante. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. ¿Te estás dando cuenta? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los santos?
en saber que los malos van a ser castigados, que no importa si muero por el nombre de Jesucristo, que no importa si me rechazan, que no importa si soy mártir, que no importa si me matan y me decapitan por no ponerme el número de la bestia, el nombre de la bestia, o por predicar el evangelio, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a traer un justo pago a ellos aquí en la tierra. Les vuelvo a recordar, la iglesia no está en este momento, la iglesia fue raptada. ¿Quiénes son los que se quedan? Los que se dieron cuenta que se quedaron en el rapto y los que se están convirtiendo a Cristo Jesús. Acá hay que recordar que salió un ángel dando para que se predicase el evangelio por todo el mundo. Es decir, va a haber una gran cosecha de nuevos cristianos que van a surgir después del rapto, y esos nuevos cristianos van a ser perseguidos y los va a matar el anticristo a muchos de ellos, y ellos son los que van a ver también que Dios nos dice en el versículo 12: tengan paciencia, yo les voy a dar el justo pago a los malos. Y por eso nos explica el versículo 11, 10 y 11. Versículo 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos los siguen. Vuelvo a recordar, aquí la iglesia ya se fue. No está hablando de la iglesia como nosotros hoy en día. Está hablando de los que se quedaron y la iglesia que está surgiendo. Entonces, ahí dice que estas personas serán bienaventurados porque mueren. Fíjense, porque mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Para que Dios esté diciendo que van a descansar de sus trabajos, imagínate la gran persecución que el anticristo va a traer. Si tú ves el capítulo 13 de Apocalipsis, nos describe al anticristo como una bestia feroz, una bestia que va a despedazar, una bestia que tiene como león, que va a atemorizar y a traer temor, una bestia como el oso que va a estar aplastando. Y también nos dice más y más cosas. Por ejemplo, nos dice también que esa bestia va a parecer como un leopardo que va a devorar rapidísimo. Entonces, no crean que el anticristo va a ser un juego de niños. El anticristo va a venir con gran poder, y a mitad de la tribulación, que viene siendo, se aparece el anticristo, empiezan los 7 años, a mitad de la tribulación, el anticristo se sienta en el trono, es decir, en el tercer templo que van a construir, que ya lo tienen listo y ya nomás es falta pegarlo como Lego. Los de Israel, se va a sentar, va a traicionar a Israel, el anticristo va a traicionar también a la iglesia católica, y el anticristo se va a sentar como Dios y va a decir que lo tienen que adorar a él. A partir de ahí empieza una persecución masiva contra los cristianos que se van a quedar y contra los cristianos que están surgiendo en ese momento. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso está diciendo ahí que bienaventurados esos que mueren en el Señor. Y esos que mueren en el Señor van a descansar de sus obras, porque va a ser tan tremendo y bien difícil esa etapa que el Señor está diciendo: bienaventurados los que mueren en mí. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que el que persevere hasta el final será salvo. Cuando Jesucristo habló de eso, no estaba hablando de los cristianos de la iglesia antes del rapto, estaba hablando de la iglesia que se queda en la tribulación. Ahora entendemos eso, ¿verdad? Bueno, versículo 14: y miré, y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí está escribiendo a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, del versículo 14 al versículo 20 nos dice: la tierra ya está lista para recibir su merecido. Es decir, para los malos y también para los buenos, llevarlos al cielo, o los que murieron en el Señor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del trono. Que Jesucristo es el encargado, como nos dice la Biblia, de separar a los que son suyos y a los que no son suyos. Él nos conoce. Jesucristo dice, la Biblia nos enseña que Él es el pastor, y el buen pastor habla y sus ovejas reconocen su voz y sus ovejas vienen a Él para que les dé vida eterna. Entonces Jesucristo es el encargado de meter la hoz aguda, o sea, profunda, que va a abarcar toda la tierra y va a separar a los que creyeron en Él y a los que no creyeron en Él. ¿Por qué va a separar a los que creyeron en Él y no creyeron en Él? Porque vienen las 7 copas de la ira de Dios, que va a traer juicio sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Vuelvo a repetir, aquí la iglesia no está, la iglesia ya fue raptada. Entonces, ¿quiénes se quedan? Los que se quedaron
que no creían y creyeron verdaderamente y los nuevos que se están convirtiendo. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube. Cuando dice el templo, no es el templo terrenal que va a haber, sino el templo que está en el cielo. Salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, es decir, a Jesús: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, y pues la mies de la tierra está madura. En otras palabras, un ángel que viene del Padre le dice a Jesucristo que ya es el tiempo en el que el Padre ha señalado para que Jesucristo saque a los suyos de ahí y también venga el juicio de Dios. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Este es otro ángel que viene también con una hoz aguda. ¿Qué significa que Jesucristo haya metido su hoz? Eso quiere decir que Jesús hizo su juicio y marcó a los suyos, así como cuando en el pueblo de Israel que estaban en Egipto y que Dios les dijo que pusieran la sangre del cordero en el tintel o en el marco de la puerta para que el ángel de la muerte pasara y no los tocara. Es lo mismo. Jesús mete su hoz para sacar a los suyos y que se queden solamente los que no lo aceptaron. Después nos explica que salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Eso significa que los ángeles de Dios van a ejecutar esto que Dios dijo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús ya identificó a los suyos. Versículo 18. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. La palabra madura aquí en griego no solamente quiere decir que está madura, que ya el fruto se puede comer, no. Quiere decir que el fruto se está ya marchitando y se está pasando. Es decir, Jesús no está haciendo un juicio a la ligera donde dice: creo que ya está listo". No, Jesús dijo: ya le he dado mucho tiempo a la tierra que se arrepienta, ya han venido muchas plagas, han venido los 7 sellos, han venido las 7 trompetas de Dios y aún la gente sigue sin arrepentirse en su totalidad. Y a pesar de todo eso, tuvimos 2000 años donde la gente podía buscar de Jesucristo y no lo hicieron. Es decir, Jesucristo también está diciendo, la maldad se fue multiplicando. Y hoy en día con el anticristo, que aquí lo menciona en el capítulo 13, dice, la maldad se ha puesto a su máximo. Dice, entonces ya está listo para el juicio. Versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Déjame decirte una cosa. El capítulo 16 empieza con las ira de Dios. Te vuelvo a repetir, el capítulo 11, 12, 13, 14 y 15 es un preámbulo o una ventana de lo que va a pasar en los siguientes capítulos, en el capítulo 16. Es decir, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en el capítulo 19 y en el versículo 20 que se van a machacar las uvas para llenar la copa de las iras de Dios. Y cuando habla de la copa, la Biblia no menciona que son copas normales, habla que son unos copones muy grandes. Es decir, Dios en su infinita misericordia ha sido paciente, pero llegó un momento en que la maldad fue tanta que Dios ya tuvo que actuar. Que la Biblia nos menciona que vino otro ángel y que otro ángel y que otro ángel, eso significa que Dios ha contestado las oraciones de sus santos que se quedaron aquí en la tierra y que han sido muertos como mártires de Jesucristo, y esas oraciones están siendo contestadas y por eso Dios está trayendo su juicio. Y por eso le damos gloria a Dios, porque Dios está sentado en el trono y todo lo que va a pasar en Apocalipsis es porque Dios quiere que pase. Y todo lo que va a pasar en Apocalipsis es porque Dios así lo predispuso. Quiero que entiendas este versículo 19, lo voy a volver a leer. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en la gran lagar de la ira de Dios. Es decir, recogió las uvas malas, aquellas que ya estaban
vuelvo a repetir, no maduras, que ya estaban pasadas, aquellas que su maldad era grande, las echó a todas las personas que aceptaron el número de la bestia, a todas las personas que dejaron poner el nombre y el número de la bestia en la frente y en su mano, y a todas aquellas personas que adoraron al diablo, a Satanás y todas esas. Versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Déjame decirte que este versículo 20 es lo que vamos a ver en el capítulo 19, versículo 19, que dice, te lo voy a leer rapidísimamente. Vuelvo a repetir, lo que estamos leyendo en el capítulo 14 es una ventana de lo que va a pasar en el capítulo 16, 17, 18 y 19. Pero fíjate lo que dice el capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ellos el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde en azufre, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca de los que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué significa esto? La guerra de Armagedón. Cuando llegamos al capítulo 19 les voy a explicar la guerra de Armagedón, que nos habla también Joel. Pero en el versículo 20 nos da un preámbulo. ¿Qué significa ese preámbulo? Nos está dando una pequeña ventana donde Dios está diciendo, recogí a todos los malos, los reuní, van a pelear en contra mía. Jesucristo tan pronto venga y pise la tierra en el monte, entonces tan pronto pise sus dos pies en la tierra, su espada va a salir y va a matar a todas las personas que no creyeron en él. Pero déjame decirte que antes, en el capítulo 15, describe la ira de Dios que va a venir sobre los moradores de la tierra. Es decir, lo que está hablando el versículo 20 es la parte final. Y lo que vamos a ver ahorita en el 15 y en el 16 es antes de la parte final de todo el castigo que va a venir en la tierra. ¿Por qué va a traer un castigo Dios y por qué no viene el final? Porque Dios le está dando tiempo aún a los moradores de la tierra, a aquellos que no se han puesto la marca de la bestia, para que no se la pongan y para decirles que aún hay misericordia de Dios sobre aquellos que no se la pusieron. Te invito a que el día de hoy reflexiones y entiendas una cosa. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es verdad. Si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que a lo mejor tú puedes morir el día de hoy o mañana o a lo mejor en unos años. El anticristo ya está a la vuelta de la esquina. Estamos viendo todas las señales y toda la tecnología que nos dice que ya pronto va a venir. El anticristo va a aparecer. La Biblia nos dice que la tierra va a durar 6000 años y 1000 años más en el milenio. Para los judíos estamos en el año 1995 de la tierra. Unos creen en el 95 y otros creen en el 89, pero para poner un punto medio, 1992 si gustas, a 8 años de que se cumplan los 2000 años, es decir, 2000 años de Cristo para acá y 4000 antes de Cristo, son 6000. Eso quiere decir que los tiempos de Dios ya están por cumplirse. El anticristo ya no tarda en aparecerse. Tenemos toda la tecnología para que se aparezca el anticristo y todo se va a cumplir. Pero recuerda, nosotros como cristianos no tenemos que tener miedo, pero sí te exhorto y te animo que si tú eres un creyente verdadero, que dejes tu vida y ocúpate en estudiar la palabra de Dios, ocúpate en hablarles a las personas de Jesucristo, ocupa que tu vida valga tanto que cuando llegues al cielo Jesús te diga, buen siervo y fiel. Yo hace tiempo dejé todo por el Señor y tengo 7 años que me dedico a servir tiempo completo al Señor, estudiando la palabra de Dios y discipulando personas. Si a ti te gustaría que fueras discipulado también, mándame un mensaje con la palabra discipulado y te agrego al grupo. Y muy próximamente vamos a crear otro grupo de discipulados más exhaustos para aquellas personas que quieren discipularse y crecer, porque Cristo ya viene y nos tiene que encontrar trabajando. Amén. Te mando un fuerte abrazo, pero si no conoces a Cristo Jesús, déjame decirte algo rápido.
Dios te ama tanto que quiere que no vayas al infierno y que no pases por eso. Si tú eres una persona que te gustaría reconocer a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, simplemente di ahí, Señor, yo creo que soy pecador, he reconocido mis pecados y mi maldad y sé que por mi maldad no tengo acceso a ti, pero hoy quiero pedirte perdón. Hoy me arrepiento de mis pecados, hoy me arrepiento de mi maldad, hoy me arrepiento de todo lo malo, que ya no quiero practicar lo malo, ni la hechicería, la pornografía, todo eso ya no quiero, Señor. Hoy quiero, Señor, simplemente, Señor, estar aquí contigo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, reconozco que Jesús es Dios y vino a la tierra y vivió una vida santa, sin pecado, que murió por mis pecados, porque yo merecía morir por ellos. Te pido que me ayudes, porque yo reconozco que Jesús murió por mis pecados en mi lugar, pero también sé que Jesús resucitó por mí y quiero esa vida nueva en Cristo Jesús. A partir de hoy, Señor, te quiero seguir, negándome a mí mismo, tomando mi cruz y siguiéndote. Ya no quiero vivir yo mi estilo de vida, quiero seguirte a ti. A partir de hoy quiero leer la Biblia para conocerte. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Tengo un grupo en Zoom ahorita, están en Zoom también las personas acá en vivo. A los de TikTok me despido, los amo mucho. A todas personas que quieran los estudios por TikTok, perdón, en el grupo Zoom, ponme la palabra estudios y te meto el grupo de Zoom. Para todas aquellas personas que se quieren discipular como discípulos, manda la palabra discípulo porque próximamente vamos a empezar un grupo de hombres y mujeres valientes en el Señor que quieren caminar como Dios manda y desea. Te recomiendo que veas mi canal de YouTube, He's Alive. Él está vivo para que veas las más de 500 o 400 enseñanzas que tenemos ahí. Si eres una persona de Monterrey, te invito también que vengas a mi iglesia en Monterrey que se llama Cuartel de Dios, está en el sur de la ciudad. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, me quedo aquí con los de Zoom. Un abrazo, bendiciones a todos. Amén. ¿Puedes ponerle para arma, por favor?